para el protemplo, para la construcción del templo de la iglesia. Yo recuerdo que yo estaba apenas terminando la preparatoria, apenas había salido y estaba iniciando mi primer trabajo. Y a lo mejor en esas emociones de jóvenes de tu primer trabajo y tu primer ingreso y todo esto, yo recuerdo que le dije a Dios, yo te voy a dar el 90% y yo me quedo con el 10%. Y mi hermano se me quedó mirando y dice, estás mal, si apenas andas agarrando para salir a pasear el fin de semana y te quieres dar todo. Y recuerdo que estuve en ese trabajo como 3 meses, y como a los 3 meses yo le dije a Dios, Señor, yo necesito un trabajo donde gane más. Empecé, mi primer trabajo fue en roofing, fue de reparación de techos. Y es el trabajo más duro que he hecho en mi vida, el hard roofing, ¿no? Si alguno lo conoce, echando chapopote. Era estar a 110 grados de temperatura y arriba el techo sube a 115, 120 grados y estás echando la mezcla caliente. Es terrible. Y recuerdo que el día siguiente, cuando íbamos a trabajar, dije a mi cuñado, no, yo no vuelvo a ese trabajo, yo prefiero buscar otra cosa. Dijo, pero te van a pagar como 15 horas la hora. Ah, bueno, pues sí voy. 4 de la mañana estábamos otra vez trabajando. Pero recuerdo que yo hice un plan con Dios. Y en aquel tiempo yo le dije, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Tengo ganas de estudiar la universidad. Quiero prepararme en una universidad cristiana. No es sencilla, no es barata. Sin embargo, quiero invertir contigo. Y los pastores y los líderes se encargaban de enfatizar, es que cuando tú inviertes con Dios, tú inviertes en un banco que nunca se queda en bancarrota, tú siempre le echas a un fondo que nunca va a dejar de producir. Y escuchaba estas cosas que estoy seguro que tú has escuchado también. Sin embargo, este es uno de los conceptos que no aprendes hasta que tú lo experimentas. Es un concepto que no entiendes hasta que finalmente tú lo pones en práctica. Y yo le decidí dar al Señor el 50% de mi cheque. Daba 50% de lo que ganaba, más el 10% de ofrendas y 10% de diezmo. 70% se iba para el Señor. Realmente no era sencillo, era algo complejo. Y no lo estoy hablando para que vean, oh, pastor, mira qué fiel es a Dios. No lo estoy diciendo por esto, es porque el tema amerita que hablemos de fidelidad. Por 2 años y medio estuvimos en ese proceso. Cuando llegué, cumplí alrededor de 20 años, casi 21, y estaba listo para viajar a Montemorelos a estudiar. Fui con la secretaria de iglesia, fui con el contador y le dije, oye, yo ya no voy a poder seguir con el plan. El plan era, la iglesia costaba 1.6 millones de dólares y con las familias que se habían juntado se suponía que tu ingreso era para pagar el loan que la iglesia había adquirido, así que se esperaba que tú cumplieras con la parte que se había dicho. Ahora, cuando había terminado el tiempo de los 2 años y medio, que el plan era 3 años, yo no pude terminarlo, terminé 2 años y medio porque tuve que viajar a México. Ella me dijo, aquí están tus recibos de 2 años y tanto de tiempo que has estado dando y aquí está la cantidad total que has dado, solamente para construcción de iglesia. Eran $28,000. Yo le dije, $28,000, ¿en dónde he juntado tanto en mi vida? ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo fue que surgió? No lo sé. Y llegué a México y el primer trabajo que obtuve en la universidad fue andar levantando basura. Yo le dije, Señor, espérame, tú me dijiste que vendría a México pues con un plan ya establecido, porque he invertido en un banco celestial en donde no nos toca sufrir, no nos toca batallar, por lo menos es lo que yo tenía entendido. Pero inicio mi primer trabajo y se trata de andar juntando basura enfrente de la Facultad de Medicina. Recuerdo las miradas de las personas diciendo, oye, pero no vienes de Estados Unidos, pero no supone que tienes dinero, pero ¿qué pasa con las inversiones? Y esto se los platico porque estamos viviendo en una época en donde requiere Dios fidelidad más que nunca, y donde el dinero tiene que tomar la proporción requerida, no más de eso. Cuando vamos a ver la Biblia, la iglesia de Éfeso, nos vamos a dar cuenta de 2 cosas importantes que tenían los miembros de esta iglesia. Ahora, cuando yo le pregunto al pastor, ¿de qué quieres que hable a los jóvenes? Trata el tema de la fidelidad. Yo aquí no le voy a hablar a nadie en específico, recuerda que oramos a Dios para que Él nos hable a nosotros, correcto, y quedamos en ese trato. Llegamos a la iglesia de Éfeso y más adelante les voy a explicar qué fue lo que Dios hizo conmigo al llegar a México, por qué me permitió invertir tanto en Él y luego darme cuenta que las inversiones no solamente se regresan monetarias, sino espirituales. Las inversiones que haces con Dios llegan a ser mucho más grandes de las que tú te puedas imaginar. Los dividendos que tú obtienes. Iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Vamos a iniciar allí nuestro tema en esta mañana. ¿Qué significa Éfeso? Éfeso significa deseable. Si a esta iglesia le pusiéramos el título en español, diría la iglesia deseable. ¿Por qué es una iglesia deseable? La iglesia deseable era conformada por ciertas personas que estoy seguro que tú quisieras tener en medio de esta congregación. Número 1, el Señor Jesucristo. Número 2,
Los apóstoles, los 12 apóstoles eran los miembros, los líderes, los ancianos, los predicadores, los diáconos de esta iglesia. Esta iglesia del Apocalipsis, versículo 2 del 1 al 8, se data del año 31 al año 100 de nuestra era. Del año 31, una vez que Cristo asciende al cielo, Él deja esta iglesia establecida y se va hasta el año 100 aproximadamente, casi en los últimos días de Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, Juan, el que está en Patmos escribiendo. Prácticamente Él es el último miembro de esta iglesia, el que se encarga de redactar las últimas cartas, las últimas notas que esta iglesia recibiría. ¿Qué se habla de esta iglesia? ¿Por qué esta iglesia llega a ser tan importante? La iglesia de Éfeso, la iglesia deseable. Porque sin duda alguna una iglesia como esta requerimos en este momento. Las iglesias del Apocalipsis, del capítulo 2 y 3, son 7 iglesias distintas, son 7 mensajes diferentes, y aunque aplican a épocas distintas, también aplican a todos los cristianos de todas las eras. Vas a entender que el último versículo del versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quiénes? A las iglesias. ¿Y quiénes son las iglesias? ¿Quién forma la iglesia? Tú y yo formamos parte de ese grupo. Y el Espíritu Santo da un mensaje específico a la iglesia de Nuevo Repueblo en esta mañana, la iglesia juvenil, hablando a través de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo inicia diciendo? ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Versículo 2.1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Gracias. Cada uno de estos mensajes que se da a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea, inicia dando las credenciales de quién es el que está hablando. Cada vez de que Cristo va a presentarse, Él saca su IFE y dice: el que te está hablando es esta persona, vive en tal lugar y tiene tal descripción. Es lo que inicia haciendo en el versículo 1 del capítulo 2. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que anda en medio de los 7 candelabros, dice esto. Sin embargo, este es un mensaje codificado. Aquí hay un mensaje muy importante que Dios le está dando a esta iglesia y que ésta tiene que entender de acuerdo al contexto histórico en el cual se está viviendo. ¿Por qué es que Cristo se describe a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha? Para los tiempos en los cuales Juan está escribiendo el Apocalipsis, habían varias doctrinas que se habían forjado dentro del cristianismo, dentro del judaísmo. Y una de ellas decía: los mismos judíos cristianos en ese tiempo empezaron a creer que el futuro de cada persona se encontraba escrito en las estrellas. De hecho, algunos de los historiadores mencionan que cuando nacía un pequeño, venían con el pequeño y le ponían el nombre de una estrella, y se le daba una bendición al niño diciendo: si en algún momento de tu vida te encuentras perdido, no sabes a dónde dirigirte, no sabes qué va a pasar contigo, mira la estrella, porque la estrella sabe el norte, la estrella sabe hacia dónde te diriges. Es bien interesante cómo es de que dentro de la misma cultura judía empezaron a creer o a visualizar los astros como aquellos que marcaban el futuro de cada generación, así como lo hacían los griegos constantemente. Y aquí tenemos a Jesús dirigiéndose a su iglesia diciendo: el que tiene la plenitud de las estrellas, las 7 estrellas, el que tiene todas las estrellas en su mano derecha, el futuro de todos ustedes, está por hablarles de esta manera. Ahora, ¿por qué camina entre los candelabros de oro? ¿Alguien recuerda dónde más hemos visto el candelabro de oro en la Biblia? En el santuario. En el santuario existía un candelabro. Y este candelabro era la representación o la presencia del Espíritu Santo en medio del lugar santo. Pero aquí hay 7. En el versículo 18, 19 y 20 del Apocalipsis 1 nos dice que los candelabros son iglesias. Nos dice que los candelabros representan las iglesias. ¿Lo quieren leer? Versículo 20, ¿podría alguien ayudarme a leerlo? 1:20, por favor. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7. Un mensajero. Gracias. Viene de la palabra ángelos, que quiere decir mensajero o líder o anciano. En algunas versiones tiene como anciano, sin embargo es mensajero la forma correcta de traducirlo. Y candelabro, pues son las iglesias. ¿Por qué razón cuando Dios se acerca a la iglesia de Éfeso le dice: yo tengo todas las estrellas en mi mano derecha y camino en medio de los 7 candelabros, camino en medio de cada una de estas iglesias? Probablemente quieran hacer un poco de historia, y estoy solamente dando la introducción para que podamos adentrarnos al tema de esta iglesia. Por allá por el año 67 después de Cristo,
Él había profetizado en Mateo 24, ¿recuerdan? Porque no quedará piedra sobre piedra que no sé qué cosa derribada, no va a quedar ninguna puesta una sobre de otra. Destruiré este templo y lo construiré ¿en cuánto tiempo? En 3 días. Y la gente no le creyó, no entendieron que él hablaba de su propio cuerpo, pero también se estaba refiriendo al templo de ¿qué? De Jerusalén. Allá por el año 67, el templo de Jerusalén fue sitiado, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el ejército romano, y el conflicto de los siglos dice que esa era la señal que habían esperado los cristianos para huir fuera de la ciudad. Esa era la señal que Dios había establecido para que cuando viera la abominación desoladora acercarse al lugar santo, ese era el momento para que el que tenía la capa en el campo no regresara a la casa por ella, sino que huyera. Y el que estaba en la azotea que no bajara. Y el que estaba en el pozo agarrando agua de ese momento dijera vámonos. Y hermano White registra en el conflicto de los siglos que todos los cristianos que habían conocido la profecía, ninguno de ellos pereció. Interesantemente, al día siguiente que llegó el sitio con Tito, el ejército romano se fue, no volvió más, huyó. La gente se quedó como, oye, estábamos siendo atacados el día de ayer y hoy día no hay nada. ¿Qué pasó? Nada. Los cristianos fieles a Dios tomaron eso como la señal y se fueron de la ciudad. Sin embargo, en el año 70, Tito volvió a regresar. Y esta vez regresó y no se fue. Y hubo una matanza terrible de todos los cristianos, de todos los judíos que no habían entendido la profecía. Y la hermana me menciona en el conflicto de los siglos que había ríos de sangre que fluían por las calles. Algunos de ellos, tratando de resguardar su vida, habla de que se fueron y se escondieron dentro del templo, diciendo, el templo no va a ser atacado, el templo no puede ser destruido. Y fueron y se metieron dentro. Y habla que una mano, que no tenía dirección, o pareciera que fue dirigida por alguien específico, lanza una antorcha, y esa antorcha cae dentro del templo, se prenden las cortinas y empieza a arder completamente. Y ese templo que Jesús había profetizado casi 40 años antes que sería destruido, finalmente queda completamente desbaratado. Se cumple la profecía. Sin embargo, para nosotros el templo tiene un sinónimo diferente al templo de los judíos. Para nosotros el templo efectivamente es un lugar de reunión, un lugar de adoración, pero también es la casa, también puede ser el río, también puede ser, no sé, aún la calle, en alguna carpa, en alguna lona. Pero para el judío el templo significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El no tener templo era sinónimo de que Dios ya no habitaba en medio de su iglesia. El no tener templo era sinónimo de que la presencia de Dios se había alejado y no estaría más con ellos. Por eso, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, el primer mensaje que le da, recuerden que la iglesia de Éfeso data del año 31 al año 100 de nuestra era. Estaban ellos dentro de ese proceso de tiempo, dentro de ese cambio. Cuando él escribe a esta iglesia, lo primero que le dice es, yo tengo el futuro de tu vida en mi mano derecha y sigo caminando en medio del templo aunque no haya templo. Aunque no haya iglesia, yo continúo caminando en medio de mi iglesia. Y eso es bien importante que lo reconozcamos. Dios jamás se aleja de sus hijos. Así no esté el edificio puesto, Dios continúa caminando al lado nuestro. Y es lo que le está dando a conocer a esta iglesia. Tengo el futuro de todos ustedes en mis manos. No hay por qué estar mirando al astro, no hay por qué estar mirando el horóscopo o estar viendo las noticias, el Weather Channel, a ver cómo está el día. Dios tiene todo bajo control. Con esto en mente es que él inicia ahora a darle una carta a su iglesia deseable. ¿Quiénes pertenecían a esta iglesia? Como les mencionaba, los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, Mateo, Lucas, Santiago. ¿Quiénes más? Jesús mismo, las mujeres de que hablábamos en esta mañana en la escuela sabática. Y vamos a ver qué mensaje le tiene que dar a esta iglesia entonces. Si es tan importante la introducción, ¿qué nos tiene que decir el desarrollo? Versículo 2. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles, ¿y qué cosa? Y no lo son, y los hallaste ¿cómo? ¿Te imaginas que un día venga alguien aquí a la iglesia y diga, vamos a ver quiénes realmente son adventistas? Y vamos pasando báscula y vamos probando a ver quiénes son y quiénes no son. ¿Cómo nos tocaría? ¿Dónde nos agarrarían a nosotros? La iglesia de Éfeso, la iglesia deseable, no era una iglesia fiscalizadora, no era una iglesia que se dedicaba a investigar el background de cada uno de los miembros. No, pues era muy complejo, ¿verdad? Eran miles. Recuerden que cuando Pedro predica, 3,000 entran en un día a la iglesia. O sea, es complejo decir, vamos a investigar esos 3,000, a ver qué hicieron la noche anterior, dónde estuvieron la semana pasada, qué estaban bebiendo anoche. O sea, no se puede, es complejo.
Sin embargo, esta iglesia probaba a los que decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos y los sacaba. Era una iglesia fiel a Dios, era una iglesia celosa. ¿Cómo lo hacía? Vamos a acompáñenme a Hechos, por favor. En Hechos hay un sinnúmero de experiencias donde la iglesia hace este trabajo de prueba y encuentra gente mentirosa. Solamente vamos a ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 5, por favor. Número 1. Tenemos que entender que esta iglesia lo tenía todo en común. Recuerden que en Hechos capítulo 2 la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo y menciona que todo estaba en común. Y habían estado en oración y en ruego, y eso hacía que pedían perdón unos a otros, y entre todos se perdonaban, y nadie tenía nada en común, así como que, nadie tenía nada diciendo, es que esto es mío, esta es mi tarjeta de crédito, este es mi banco. No, se compartían unas cosas a otros. De hecho, había llegado tan fuerte el evangelio a estas personas, que sus mismas propiedades las ponían a la venta para darlas a la iglesia. Donaban todo lo que tenían. No era como que, pues solamente le doy a la iglesia, no sé, un porcentaje, ¿no? El 10% de mi tiempo, no me pidan más porque pues ando ocupado, cada quien trae su agenda. No, esta iglesia vivía para predicar el evangelio. Hechos capítulo 5, versículo 1, si alguien me ayuda a darle lectura, no vamos a poder leer toda la historia, pero por lo menos la introducción. En cambio, un hombre llamado Ananías. Gracias. Imagínate que un día dices, pues ¿saben qué? Yo voy a donar tanto. Vamos a una brigada y vamos a donar, no sé, cada quien 500 pesos para que salga adelante el camión. Y de repente resulta que tú dices, yo tengo ahí un iPad, lo voy a vender y lo que saque del iPad lo voy a donar para la brigada médica. Y resulta que del iPad le sacaste 6,000 pesos, pensaba sacarle 2,000, pero le sacaste 6,000. Fue un buen trato y no sé, alguien tenía dinero extra y te dio. Y no es que tiene los 6,000 pesos, dices, bueno, es que yo pues no calculé tanto, señor, déjame nada más te doy unos 1,000 pesos y va bien. Y me quedo con 5. ¿Qué dice la Biblia que hizo Pedro? Pedro viene con Ananías, con Zafira, con este matrimonio. Este matrimonio tenía una casa, un terreno, habían pensado en venderlo y finalmente hicieron el trato, lo vendieron, pero cuando era hora de entregar el dinero a la recaudación de la iglesia, pues dijeron, es que es mucho, tal vez ya no podríamos dar tanto, vamos a dar un poquito menos. Y Pedro le dice, Ananías, no te estás olvidando de algo grande, lo que pasa es que no estás mintiéndole a un ser humano, le estás mintiendo a Dios. Si tú hiciste una promesa con Dios, hiciste un trato con Dios, cúmplele a Dios. No puedes estar diciendo que le darás tanto y al final terminas haciendo tal cosa. Y esto es serio, jóvenes, porque yo he estado en esa posición en donde yo le prometo a Dios y de repente ando así como, híjole, ¿qué problema me metí? Tengamos mucho cuidado cuando le prometemos a Dios tal cosa, tal acción, tal tiempo, tal situación, porque sin duda alguna Dios es celoso. Pero esto lo vemos que esto lo hacía la iglesia primitiva. Probaba a aquellos que se llamaban apóstoles y que no lo eran y los desechaba. Y no los desechaba porque fuera una iglesia rigurosa, una iglesia farisaica donde solamente los buenos entran y los malos no. Cada quien iba tomando su propia decisión y cada quien definía en dónde se quedaba. Otra historia más. Aquí mismo en Hechos capítulo 13 de Hechos, versículo 4 en adelante. Del 4 al 8 de Hechos 13. Y ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamania anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan como asistente. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre sabio, falso profeta, judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír las palabras de Dios, pero les resistía Elimas, el sabio, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe el procónsul. Muchas gracias, vamos a dejarlo ahí, no tenemos tiempo, usted lo puede buscar en casa. De hecho hay más de 10 historias en donde los apóstoles se ven confrontados con falsos profetas. Y de hecho Elimas, el mago, más adelante le dice a Pedro, oye, yo quiero comprar un poco de ese don que tú tienes, esa capacidad que tienes de recibir poder y de sanar gente y de levantar muertos. ¿Dónde lo compro? ¿Cuánto vale? Y Pedro le dice,
¿Qué gran mal estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre que el don de Dios se puede comprar y se puede vender? Pero esta gente se llamaba a sí mismo apóstoles y profetas. Eran gente que seguían la misma religión que estaba predicando Pablo, Juan, Pedro. Hay otra historia, y esta también ustedes la conocen. Una joven que se encuentra con un espíritu de adivinación. Algunas versiones lo manejan como un espíritu pitónico. Esta joven se encontraba a la orilla del camino, y cada vez que pasaba Pablo y Silas hacia el templo a la oración, esta joven salía gritando diciendo: escúchenlos a ellos, lo que ellos le predican tiene que ver con verdad, tienen el evangelio de Dios. Y cada vez que ellos pasaban, salía esta joven gritando y a todo mundo le decía: por favor, escúchenlos, lo que les predican es la verdad. Un día Pablo se regresó, sacó el espíritu demoníaco que tenía esta joven, este espíritu de adivinación, lo echó fuera y a ellos los encarcelaron. Les dieron una golpiza porque habían quitado el medio de inquisición, el medio de cómo adquirir dinero para aquellos que eran dueños de esta mujer. Algunas personas se preguntan: ¿y por qué Pablo hizo eso? ¿Por qué es que Pablo tenía que haber sacado ese espíritu de adivinación si lo que ella estaba diciendo era algo verdadero? Ella estaba predicando de que estos hombres daban la palabra de Dios y traían plan de salvación. Era verdad. ¿Por qué es que Pablo tuvo que reprenderla si estaba diciendo una verdad? Es bien interesante que Satanás trató de poder conectar el evangelio de Pablo con el poder de adivinación de esta mujer, de tal manera que las personas que lo observaran dirían: ah, o sea que él sana, ella adivina, los dos son dirigidos por el mismo poder, están conectados por el mismo Dios. Pablo quiso determinar todo eso y dijo: no, no somos los mismos. No es lo mismo lo que nosotros predicamos a lo que ella está diciendo. Y la echó fuera. Entendemos que la iglesia deseable, la iglesia de Éfeso, definitivamente pasó pruebas muy duras, pasó persecuciones, pasó sacrificios, pero se mantuvo fiel a Dios. Probó a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran, y los echó fuera, los halló mentirosos. No era fácil ser cristiano en los días de Pablo, en los días de Jesús, en los días de Pedro. No era sencillo decir: ¿sabes qué? Dejo todo a un lado y voy y predico a costa de la propia vida. Vamos a regresar a Apocalipsis una vez más, por favor. A Dios, esta iglesia, Él está diciendo: conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Yo estoy seguro que alguna vez tú te has preguntado: ¿será que alguien conoce lo que yo hago? ¿Será que alguien va a reconocer algún día el esfuerzo que yo estoy haciendo? Tal vez haya alguien aquí que tiene meses haciendo alguna labor y nadie todavía le ha dicho gracias por lo que estás haciendo. Podría ser que llevas años esforzándote haciendo una buena obra por alguien y hasta ahorita todavía no recibes ni siquiera una sonrisa de gratitud. Gracias por el trabajo que se hace. De hecho, el día de mañana el mundo, o por lo menos nuestra área de América, voltea hacia un ícono enorme de nuestra sociedad, que son las madres, para decirles gracias por la labor que estás haciendo. Mujeres que durante toda su vida hacen y deshacen, y muchas veces no hay una sonrisa o una palabra de gratitud. Bueno, a este tipo de personas Dios también les dice: yo conozco tus obras, conozco todo lo bueno que haces, conozco aquello que nadie reconoce, conozco aquello que nadie va a ver, conozco aquello que nadie aplaude y que nadie está con un reflector tomándole una foto. Lo conozco, lo he visto, lo sé, lo analizo. Y también dice: conozco lo malo. A veces creemos que de Dios vamos a ocultar algunas cosas, solamente vamos a mostrar la parte buena. Dios conoce todas las obras buenas y todas las obras malas. Conoce nuestra paciencia y que no podemos tolerar a los malos. ¿Será que Dios sabe el problema que tú estás pasando en este momento? Sin duda alguna que lo sabe. No es necesario que lo cuentes al público, no es necesario que lo compartas con todos. Dios conoce la angustia que tú llevas. Esta situación Dios la tiene ya bajo control. Es ahí donde Dios nos quiere dar a entender a nosotros en esta mañana: yo he estado allí presente, tu vida la tengo en mi mano derecha, tu futuro está aquí en mi diestra. Yo camino en medio de mi iglesia, aun cuando pareciera que estoy lejos, siempre estoy cerca. Versículo 3: has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Esta semana, mientras estaba dando una clase de Apocalipsis con mis estudiantes, les hacía esta pregunta y yo quiero hacértela a ti también, y quiero que la analices. No me des una respuesta, tan solo analízala y échale a andar un poco el cerebro. ¿Cuánto has gastado
¿Cuánto has perdido, cuánto has sacrificado por ser adventista del séptimo día? ¿Cuánto te ha costado ser adventista del séptimo día? Vamos a ver algunas de las objeciones que alguno pondría. ¿Una carrera? Ok. ¿Un examen profesional? Probablemente. Alguien probablemente me dirá, es que yo soy adventista desde nacimiento. Perfecto, tal vez no te ha costado mucho. Pero a alguien que realmente le haya costado, ¿cuánto es lo más que ha costado? Y si a eso le pusiéramos dólares, euros o pesos, ¿a cuánto equivaldría en economía lo que te ha costado ser adventista del séptimo día? ¿Cuántos millones, cuántos cientos, cuántos miles te ha costado decir yo soy adventista del séptimo día y esta es la cantidad de dinero que me ha costado por hacerme adventista del séptimo día? ¿Cuánto te ha costado? Estoy seguro que vas a batallar, porque la realidad es que nos ha costado muy poco. Muy poco. El camino está tan pavimentado, está tan bueno, que es muy poca la inversión que hemos hecho. Por no decir nada. No nos ha costado. Alguien ya ha hecho ese esfuerzo. Alguien ya ha hecho ese trabajo, que en la mayoría de los casos no nos ha costado mucho. No sé, tal vez hay alguien aquí que le ha costado la familia, la amistad de alguien. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Te aseguro que en algún momento te ha tocado soportar pruebas por el nombre de Cristo. Tal vez hay alguien aquí que está pasando por alguna prueba difícil en este momento. Por causa de tu fe te estás viendo en una encrucijada. Hace unos días atrás, bueno, ya hace casi un año, predicando en la iglesia de Benito Juárez, se me acerca un joven y me dice, pastor, quiero que ores por mí. Mi examen profesional es la segunda ocasión que toca en sábado. Mi madre quiere que yo lo tome. Ella no es adventista, yo me he hecho adventista. Yo he entendido que no es lo que Dios quiere para mí. ¿Qué hago? Yo no puedo tomar una decisión por ti, hijo. Tú tendrías que tomar la decisión. Pero lo que yo sí puedo hacer es orar por ti y pedirle a Dios que haga un milagro, que mueva las cosas como tienen que ser movidas. Mi mamá me dijo que si este año pierdo otra vez el examen, ya no voy a volver a pagar por mí. De hecho, ella es la que financia mis estudios. Hay personas que sacrifican mucho, que soportan pruebas por la causa de Cristo, que realmente están ahorita en medio de la trinchera luchando para mantenerse fieles a lo que creen, que tal vez en el trabajo se ven todos los días así como que molestados por causa de la fe. Ay, mira el hermano, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo come, mira qué diferente es. Y efectivamente hay gente que en este momento está llevando una lucha. Pero la pregunta es, ¿estamos llevando una lucha? Porque si no la estamos llevando, como que algo no está bien. De hecho, en el análisis que hacía con mis jóvenes durante esta semana es, desde el primer siglo, ustedes van a leer el Apocalipsis, vean las 7 iglesias, se van a dar cuenta que cada una de las iglesias lleva un sacrificio el ser cristiano, conlleva un gasto, conlleva una inversión, conlleva un desarraigo, conlleva algo. No es simplemente decir soy adventista y punto, no, lleva una inversión grande, un esfuerzo, un sacrificio. Y la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, lo ve allí. La iglesia de Esmirna también, son perseguidos y son enviados a las cuevas en el año 200 y 300 de nuestra era. Son enviados todos a las cuevas, tienen que dejar su casa, su estatus, su forma de vivir por el amor a Cristo. Y la iglesia de Pérgamo también. Satanás mismo hace su trono en medio de la iglesia y empieza ahora a cambiar el día del sábado. ¿A dónde? Al domingo. Y así nos vamos con cada una. Lo interesante es que llegamos a la iglesia de la Odisea, la iglesia común, la iglesia normal, la iglesia de nuestra era, en donde decimos, oye, pues a mí no me cuesta nada. Espérame, hay algo no está bien. Algo no está haciendo clic. Si el patrón es de que desde los primeros siglos todos han venido sacrificando algo. Y recuerda, la salvación es por gracia, no es por obras. Eso está bien claro. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una inversión para con Dios. No podríamos creer que va a ser tan sencillo el Evangelio. ¿O qué creen ustedes? Es de hacer un análisis. Es de poder estudiarnos y poder decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? He tenido esta semana alguna oportunidad de testificar, lo he hecho. Estoy siendo perseguido por mi fe, me están criticando por lo que yo creo. Si no lo están haciendo, hay dos razones. Una, o no saben que yo creo algo, o simplemente no estoy diciendo nada. Pero cuando un cristiano predica, empieza a hacer una revolución, empieza a hacer cambios, empieza a generar así como que conflicto. ¿Por qué?
cristiano es diferente, porque no se adecua a los términos de este mundo. Cuando Cristo le habla a esta iglesia, le dice: has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. ¿Dónde se encontraba Juan en este momento por estar hablando de Cristo? En la isla de Patmos. Versículo 1:9 de Apocalipsis, diciendo: yo me encontraba en la isla de Patmos por causa del testimonio de Cristo y por causa de la palabra de Dios. De hecho, 2 de Pedro 4:12 en adelante habla de 4 términos por los cuales nosotros no debiéramos de padecer. Dice: todos los cristianos, dice, el día que tengas una prueba, 4:10, el día que tengas una prueba no te sorprendas, porque esto es normal. El hecho de que nosotros tengamos pruebas nos hace partícipes de los sufrimientos de Cristo. Esto no hay nada de qué espantarse. Si Cristo sufrió, tú y yo vamos a sufrir también. Así que entre más rápido te adaptes a la idea de que el cristianismo no es sencillo, más rápido vas a salir adelante. ¿Sí me capta la idea? Algunas personas entramos al cristianismo diciendo: no, esto es lo más fácil del mundo, aquí no debo de tener problemas. No es así. En el cristianismo hay complejidades, hay cosas serias. Los apóstoles lo vivieron, Jesús lo vivió, y en ese capítulo, en el capítulo 4, en adelante del 12 en adelante, él dice: que ninguno de vosotros padezca. Vamos a buscarlo, ayúdenme a buscarlo para que lo puedan tener ahí subrayado si gustan. ¿Qué libro? Primera de Pedro 4:12, por favor. Primera de Pedro 4:12. ¿Alguien le quiere la lectura? 4:12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y adelante, el siguiente, por favor. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14, Manuel, por favor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque es glorioso el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Y el 16? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Hasta ahí está bien. Pedro le dice a la iglesia: no se sorprendan por la prueba de fuego que os ha sobrevenido. Sin duda alguna vienen días difíciles, vienen días de calamidades. No te sorprendas por ello, porque Cristo padeció, y cuando tú padeces por estas causas, estás siendo partícipe de la gloria de Cristo, estás siendo igual que tu maestro, estás siguiendo los mismos pasos. Pero luego dice más adelante: pero si alguno de vosotros padece por estas cosas, por favor, evítelas. Pedro le está escribiendo la carta a una iglesia que acaba de ser perseguida. Cuando ustedes leen 1 de Pedro capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que esta carta es a los fieles que se encontraban en Galacia, en Bitinia, en el Ponto, en Macedonia, en diferentes regiones de Asia Menor. Habían sido esparcidos por causa del Evangelio, habían sido perseguidos, y allá en la persecución Pedro les escribe: por favor, hermanos, tranquilos. Si vienen y los insultan, si vienen y los confrontan, si vienen y los romanos les quieren hacer daño, no respondan, tranquilos. Recuerden que están padeciendo por Cristo. Pero hay 4 cosas por las cuales sí nos advierte que no padezcamos. Ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Qué más? Ladrón, malhechor, y algunas otras versiones tienen chismoso, intrometido. A veces nos encontramos padeciendo no por causas correctas, ¿verdad? Nos encontramos padeciendo por nuestra misma decisión errónea, por nuestra misma actitud. Efectivamente, muchos de los problemas que padece el cristiano no vienen de parte de Satanás, y hay que ser claros con eso. Muchos problemas que padecemos son nuestras propias acciones que nos llevan a tales lugares, y es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos y decirle: Señor, ayúdame a controlar mi carácter, porque a veces lo que yo digo es lo que causa más daño que lo que alguien más viene y me dice o trata de que yo diga. Bien, la iglesia de Éfeso, una iglesia que había soportado pruebas y que había padecido. Pero termino con esto, versículo 5. Dios le da el antídoto a esta iglesia. Cada una de las iglesias, cuando ustedes quieran estudiar su estructura,
Háganlo de esta forma y les va a servir. Número 1, ¿quién lo está diciendo? Te da las descripciones de Cristo Jesús. Número 2, te da las cosas buenas que tiene esa iglesia, las cualidades, los adjetivos, las cosas positivas que ha hecho. Número 3, les da la problemática que tienen. Y número 4, les da el antídoto. Así es como Dios trabaja. Parece que es un terapeuta por excelencia. Primero te da el problema, te da la cosa positiva que tienes, te da lo bueno que has hecho, lo que estás realizando, te invita a que continúes así, y luego te dice el problema en el cual estás metido, te ayuda a reconocer qué problema es el que estás teniendo, y finalmente te da la solución al problema que tienes. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia de Éfeso para este momento? Se dice que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 96. La iglesia de Éfeso data del año 31 al año 100. Aproximadamente. Quiere decir que ya estaba en sus últimas épocas esta iglesia funcionando. Estaría entrando la iglesia de Esmirna. ¿Qué era el problema que estaban padeciendo ellos? Su primer amor. Habían perdido su primer amor. ¿Cómo se pierde el primer amor? ¿Cómo es que una pareja llega a perder el primer amor? ¿Cómo es que una pareja me dice de repente, pastor, es que yo siento que ya no nos amamos, siento que ya no nos entendemos, antes era todo, nos hubiera visto hace unos años atrás, qué bonitos éramos, pero hoy día miren lo que queda, no, bueno, pasa, pero hoy día, fíjate la situación que estamos viviendo. ¿Por qué es que algunas personas pierden su primer amor, ya sea con Cristo, ya sea en pareja, ya sea en una relación amistosa? ¿Por qué? La monotonía puede ser, efectivamente. La rutina va matando la pasión, va matando pues la espontaneidad. ¿Qué más va sucediendo? Hay algo bien importante, hay una clave que no debemos de olvidar aquí, que es lo que encierra todo esto. Esto es como el pegamento de todo este rompecabezas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos a Romanos 5:5, por favor. Aquí hay algo bien importante que no debemos olvidar ninguno de nosotros en nuestra vida personal. Quien olvide esto ha perdido todo. ¿Alguien le quiere dar lectura en voz fuerte, por favor? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. ¿Quién es el que ha derramado en el corazón el amor? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en el corazón, este se renueva cada día con nuevos amores, con nuevas formas de expresión, con nuevas formas de trato. Yo me he topado con ya varias parejas. En el 2012, diciembre del 2012, me tocó lidiar con mi primer divorcio. Y yo espero que no tenga que lidiar más con ellos. Sin embargo, cuando hablaba con esta pareja, a pesar de mi poca experiencia en el matrimonio, hablando con él, hablando con ella, yo me di cuenta que el problema más serio que tenían era comunicación. Simplemente no sabían comunicarse. Era lo único. Cuando hablé con él, ellos no eran adventistas, de otra religión completamente. Cuando hablé con él, le dije, oye, por favor, dame 4 sesiones para poder trabajar con ustedes. Vamos a tratar de que ustedes aprendan a comunicarse, aprendan a trabajar juntos. Y él me dijo, te voy a dar una. Y dependiendo de esa una, pues vamos adelante. Bueno, yo no soy el que te lo está... Yo no voy a salvar tu matrimonio, se lo mencioné. Es tu matrimonio, yo estoy aquí para poder ayudarlos si es así que ustedes lo desean. Recuerdo que él solamente asistió a una. Ella estaba insistiendo, por favor, vamos a la segunda, por favor, continuemos, por favor, por favor. Esto fue por ahí del 15 de diciembre. Él dijo, no quiero saber más nada. Él estaba terminando su maestría en petroquímicos y ingeniería en petróleos. Buenísimo, un contrato con Texaco ahí en Estados Unidos con mucho dinero. Tenía todo el futuro pavimentado ya delante de él. Y ella muy buena también, en una carrera excelente. Jóvenes exitosos de 23, 24 años cada uno. Y no quiso regresar a la segunda sesión. Por ahí del 10 de enero me busca y me dice, oye, quiero regresar ahora sí, vamos a continuar. Cuando yo le dije a ella, él quiere continuar, me acaba de llamar, ¿qué creen que dijo ella? No más. Yo ya le di la oportunidad, avanzamos hasta tal lugar, no más. Me tocó ver más adelante cómo firman los papeles de divorcio. Y en algún momento yo pude hablar con ella y le dije, mira, si tan solo el Espíritu Santo le hubieran dejado trabajar en sus vidas, esto del amor vuelve a relucir, vuelve a salir adelante. Porque el amor no es algo que tú y yo manejamos, el amor no es algo que tú y yo producimos, el amor no es algo que tú y yo generamos. El amor es vertido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y es el que se encarga de que nosotros lo compartamos con los demás. Por lo tanto, una persona que tiene mucho amor tiene mucho ¿qué? Mucho Espíritu Santo. Y luego Jesús dijo en Mateo 24, 12 y 13,
porque tanto por aquellos tiempos el amor de muchos, ¿qué pasaría? Por la maldad del mundo el amor de muchos se enfriaría. ¿Qué sucedería en estos tiempos? El Espíritu Santo se empezaría, ¿qué cosa? A alejar de la gente, se empezaría a retirar. ¿Por qué es que hoy día es tan complejo encontrar cristianos fieles que vivan dentro de su primer amor? Porque el Espíritu Santo no está haciendo su obra, y no es que esté limitándose, no es que no tenga el poder, es que nosotros estamos tan ocupados haciendo mil y una cosas que nos olvidamos de nuestro primer amor. Y yo aquí soy un ejemplo vivo de esto. Yo tengo que batallar con mi esposa toda la semana para que yo pueda dedicarle tiempo a mi hijo. Llego del trabajo cansado y de repente le digo, oye, ya no tengo ganas, pero tienes que hacerlo. Ok, pues con todo y cansancio me meto a la cuna para poder leerle un rato, porque a menos que hagamos nuestra parte, no alcanzamos el tiempo para hacer todo lo que deseamos. ¿Qué sucede ahora en nuestra relación con Dios? A menos que nos forcemos, no vamos a tener una relación viva, estable, fortalecedora, compartiendo a otros el amor de Dios. Pero hoy nos encontramos el sábado diciendo, Señor, aquí vengo, voy a alabarte, voy a adorarte, pero ¿qué pasó toda la semana? Y a ver a mis padres sufrir lo que ellos estaban dejando en ese momento. Y recuerdo que adquirimos una deuda muy grande después de eso, porque la facultad, yo tenía que dar un pago, tenía que dar el pago mío, el pago de mi esposa también, los dos estábamos estudiando ese último año, y al tratar de ayudar a mis padres y al tratar de balancear lo que habíamos perdido, pues se vino una deuda enorme. Me dijo mi esposa terminando diciembre, ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos a seguir orando, Dios tiene que proveer de alguna manera. Continuamos avanzando, y yo les puedo decir con toda la seguridad que en este momento yo le he dado a mis padres más de 2 veces lo que perdieron, sin ninguna duda. Económicamente les ha dado 2 veces más de lo que perdieron. Ellos son felices, ellos habían, como que de alguna manera se habían atado mucho a la parte material. Después de vivir más de 15 años en Estados Unidos, como que se habían hecho más materiales, y Dios, a quitarle todo eso, les ayudó a entender que dependen de Él solamente, no importa dónde estás, de dónde vienes, dependes solo de Dios. No sé si alguno de ustedes ha pasado eso, pero el día que dices, perdiste todo, tu casa, tus muebles, todo, venía una trailer de 16 pies de larga con toda su mudanza, perder todo de un momento a otro, pues no está sencillo, sobre todo cuando ya tienes más de 60 años. ¿Cómo le hago para iniciar de nuevo cuando he perdido todo? Yo lo vi con mis padres, y vi cómo es que Dios estaba haciendo un mensaje con ellos bien claro: depende de mí, no dependas de tu economía, no dependas de tu capacidad. En mi caso, el cómo le hago, Señor, para pagar los estudios, fue por causa de esto que ahora perdimos todo, y los estudios también. A través de la oración, estar con mi esposa conectado, orar, de un día a otro, literalmente de un día a otro, Dios borró mi cuenta en la universidad. Más de 90,000 pesos se pagaron así de rápido. ¿Cómo se le hace? No sé. Si vienes y me dices, oye, pastor, pásame el contacto, no tengo ninguno. Dios es el contacto. Conéctate con Dios, Dios lo va a hacer. Dios va a proveer para tus necesidades, pero no olvides tu primer amor. Busca primero el reino de Dios, busca primero esa conexión con Él. Todo lo demás va a caer en su lugar, y alguien me dirá, pero es que yo ya lo he escuchado tanto tiempo, pastor. Así es, pero recuerda que si no está el Espíritu Santo haciendo esa parte especial, nada de esto tiene sentido. ¿Será que hoy día necesitamos al Espíritu Santo? ¿Será que necesitamos hoy día de sufrimiento? Apocalipsis termina diciendo, al que venza, le daré a que coma del árbol de la vida, que da su fruto a su tiempo. Al que venza le voy a dar que coma de este árbol, que se siente junto al árbol de la vida, dando la explicación de que si vences, te voy a llevar al cielo. Habrá un lugar especial para ti en el cielo. ¿Pero qué vas a vencer? ¿La flojera? ¿Qué vas a vencer? ¿La tranquilidad? ¿Qué vas a vencer? ¿La comodidad? ¿Qué vas a vencer? Vas a vencer la lucha, la adversidad, la guerra. Y esa guerra no inicia hasta que tú empieces a dar los primeros pasos. Alguien de aquí tal vez no sabe ni lo que es la guerra porque todavía no ha abierto la Biblia. Empieza a prepararte. Cristo viene pronto. Cristo viene muy pronto, y no va a venir por aquellos que estamos, pues, ay, mañana. Próximo año empiezo el calendario bíblico, no empiezo el año bíblico. Próximo mes. No, señores, esto es hoy. Hoy día Dios requiere de nosotros con fidelidad. Ahora no estás solo. Dios conoce tus obras, conoce tu trabajo y tu esfuerzo, conoce cada paso que has dado. Si conoce tanto, ¿tú crees que te va a dejar solo? Jamás. Lucas capítulo 11 nos dice que Dios conoce finalmente cada necesidad. Y hablando acerca del concepto de padres e hijos,
Qué padre que cuando su hijo le pide pan le va a dar una piedra, o le va a dar un escorpión, o le va a dar una serpiente. ¿Qué padre tiene la capacidad de darle a su hijo tal cosa cuando éste le está pidiendo comida? Ninguno. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo les dará el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan? ¿Cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a todos aquellos que en este momento le digan: Señor, yo quiero recibir tu bendición en mi vida? Yo necesito que el Espíritu Santo traiga amor a mi ser. Yo necesito que el Espíritu Santo me ayude a ser fiel. Si es tu petición, ponte de pie, vamos a orar.